esa es la actitud. Salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, si arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres en polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa. Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa. Soy la más misteriosa, soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa. Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa. Soy la más misteriosa, soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Clap, clap, clap. Snap, snap. Ponme atención. Clap, clap, clap. El momento del show. Snap, snap. Ponme atención. Tú quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Revivió Chucky Mason, ganó 2. Mi primera estrella dorada. Mi estrella dorada tan preciada que la estaba buscando toda esta temporada. En mi opinión, creo que no era la más del Toro, pero me da gusto por ella. A ver, espérate, es aquí, ¿verdad? La voy a poner aquí. ¿Arriba? Aquí, pero se me olvidaba que también tengo dorada. Gracias a esa cucaracha que saltó de mi cuerpo, pero me trajo muchas bendiciones. Madison y yo vamos empatadas. Empatadas. Cifer lleva 2 y una, creo que va ganando Cifer. Y Sirena. Y Sirena. Está esa estrella negra que me puede jugar muy en contra y que me puede alejar un poquito de esta final. Nunca me había pasado y esta fue la primera vez. Ya fue tu primer doblaje. Siempre es una primera vez. Después de estar en la almohada, estaba así mimida y dije, güey, las fragmentadas matamos al Toro de México, a la más querida de México, a la chilena más mexicana y querida de México. Yo creo que Diosito, quien se hace no muy pesado, escribió esta historia de solo las más porque hermanas. ¿Saqué a Cifer? O sea, ¿cómo? O sea, que yo haya sacado la casta también es un aplauso para mí. Me siento orgullosa de no haber dejado que Sirena, la ratera de historias, se haya querido robar mi historia. Pues, hermano, sin llorar porque es el último día. Prohibido llorar y decir que creciste como artista. Llora, Prohibido decir que ya te llora. sientes feminosa. Prohibido llorar y decir que ya extrañas a tu mamá. El signo numeral sin llorar porque ya me siento parte de la familia. No, porque ya llevas todos los episodios llorando, perro. No, ya hoy no se llora. ¿Será? Ya eres ¿O elegible sí? para la casa de las feminosas. Ya. Signo numeral, hoy no voy a llorar porque es el último. Ah, es cierto. Prohibida no. en la cara de Bimbo. Pero hay que esperar. Bimbo no. Hay que esperar las votaciones. Hay que ver las votaciones de hoy. Porque Ay, a ver cuántas amistades se rompen el día de hoy. hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa también porque no nos han dicho ni qué significan las estrellas rosas. Como que siento que no nos quieren decir hasta el último. Y eso me tiene preocupada. Miren, hermanos, estamos muy confundidos acerca de las estrellas. Yo la verdad no pienso mucho en las estrellas porque yo solo tengo una negra, entonces da igual lo que sea. Siento que de repente va a salir de que la estrella de la votación del público, la estrella de los camarones. La estrella de Belén. Yo espero que nos digan, hay una estrella escondida en el foro, vayan y búsquenla, chicas. Todo puede suceder, ya mejor no me hago expectativas de nada y me dejo fluir porque de repente nos van a salir con que resulta que hay una estrella verde. Puedes sacarte una estrella dorada del culo si es que a ti se te antoja y si de producción se deja. Hoy se pronostica estrella
signo numeral, gatadas. Hoy se pronostica signo numeral. Tamponas. Lujo. Finales. Hoy se pronostica. Unidades. Presupuesto. Signo numeral, presupuesto. Signo numeral, lentejuela, terciopelo, pluma. Y 15 años, 15 años. Signo numeral, este es mi personaje. Ya. Pues hermana, signo numeral, comencemos el día. Signo numeral, estrelladas. Ahora sí que vamos viendo, dijo el tuerto. Voy a hacer todo en este capítulo para poder llegar y yo sé que esa estrella negra no me va a arrastrar. Hola tiquitas, sean bienvenidas al 6º capítulo de Solo las Más, la semifinal. Y este pico te dio gusto vernos, Claro, porque lo soy. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, hermana. Sí, pero algo que le quieras decir a Soro, es tu momento. Que si ella quiere jugar, vamos a jugar. Pues tú sabes que todo puede pasar y todavía estamos a un pasito. Así que todo puede suceder. Ya vimos que aquí hay que traicionar al que esté al lado, porque si no, no se puede crecer. Ay, no, son mis amigas. El que no tranza no avanza. Literal. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Estoy muy, muy agradecido por todo el cariño de ustedes. Les deseo lo mejor. Creo que han puesto el nombre de la más draga y el nombre del drag mexicano muy, pero muy, muy en alto. Así que felicidades y un aplauso para ustedes, No, no le chicas. pregunten a Lola. Y el reto de esta semana es la Muy Más. Un reto que no tiene precedente, donde nos podrán mostrar algún atuendo, alguna redención de algún atuendo viejo por ahí que hayan presentado. Pueden renovarlo o sencillamente presentar lo mejor de su trabajo actual. La Muy Más, el reto más esperado de todas porque todas vamos a hacer lo que se nos dé la chingada gana. Creo que cada una ha crecido impresionante y es momento de que el jurado y la gente en casa vea en lo que nos hemos convertido. Yo personalmente estoy muy emocionada porque creo que esta temporada mi más grande reto y mi más grande meta era mostrar unas pasarelas espectaculares, era mostrar que soy una persona que ha evolucionado muchísimo desde mi temporada y creo que este atuendo va a culminar con una temporada espectacular. Este es un tributo a todos ustedes, estoy muy emocionada. Que se venga la pasarela y que se venga, como dice Villarreal, en la boca, porque en sus labios le gusta que le dejen un pedacito de todo. Entonces venga, que se venga el reto. Ok. Estoy hambrienta de ver esos atuendos, así que revivan bien, tiquitas, y que gane Mil gracias, chicas, las amo y denlo todo. Nos vemos al ratito. Nos vemos próximamente. ¡Ay, pero no con qué! ¡Ay, pero no con todos! ¡Ay, pero no con todos! ¡Ay, pero no con ¡Ay, pero no le gusta Lola! ¡Ay, pero no le gusta Lola! ¡Ay, pero no le gusta Lola! ¡Ay, pero no cantan! Último chismecito, preciosas. Qué fuerte que todas seguimos aquí, Di. ¿Ustedes creían que así iba a ser? Ah, yo esperaba, pero no creía. Yo pensé que nos iban a hacer la gatada, la verdad. Disponible en iTunes, recuérdenlo, hermanas. Ya. Pero yo pensé que nos iban a aplicar la gatada y nos iban a correr. Y yo también pensé eso. De que, pues, como una temporada regular. Pero Ya todavía me no veías- sabemos. Yo Todavía ya no me veía en mi casa así como Velvet, haciéndole así. Pero sí, todavía no sabemos, de hecho. puro goce. Le faltó pisarlo. ¿Y güey. cómo se sienten, hermanas? Hoy es así, nuestro mejorcísimo travestismo y hay que darlo todo. Yo digo que hoy va a ser Expo Tus 15. Yo quiero saber qué piensas Cifer antes que nada. Más que nada, ¿qué Más que piensas nada. Cifer, después? De- de a la yugular. Ya, bebé, claro. Yo quiero saber aquí, ¿Respecto a chiquita, qué? ¿qué opina? De que Soro le hizo así, mira. Es que, mira, yo creo que cuando ves a una competencia fuerte, obviamente tienes que limpiar el camino. Está como mi conciencia y tengo así como la cifra buena y la cifra mala. Y la cifra buena me dice, tranquila, sí, adelante, sigue, sigue. Y mi conciencia mala me dice, mándala. Creo que tu pasarela no salió como que tan bien como había pasado. Y también está bien que sea así, o sea, Es que, eres como todas nosotras, no tendría por qué Exacto. ser exenta de... Parecemos divina, pero somos humanas. Somos humanas, aunque parezcamos perfectas. Humanas divinas. Pero una nunca sabe, a lo mejor y se nos deschaveta la otaku de la moda Di y se nos pone loca. Entonces no sabemos qué vaya a pasar. La semana pasada no parecíamos humanas. No, Ya. para nada. Ni de pedo. Pero, Qué perras. pero mira, yo creo que, Más o menos. como también dijimos en los otros capítulos, pequeños detalles
ya te pueden jugar en contra. Como dije, ¿cuál es mi frase, hermanas? Le faltó manos para pelármela. Nah, es cierto. No, o sea, no festejo, pero tantito sí me siento padre porque pues saqué la casta, hermanas, saqué la casta. Pero bien, o sea, ya hay que disfrutarlo. Ya estamos en la recta final. Y como siempre digo, yo solamente me río, yo solamente estoy feliz y observo. Pero hay una emoción. ¿Puedo tomar la palabra? No, bebé. Tienes que agarrar el pollo para tener la palabra. Adelante. Yo quiero comentar lo que pasó en el episodio pasado porque claramente todo fue muy rápido y muchas cosas como que no me caí en el 20 con el momento que estaba pasando. Yo ya había tomado la decisión y el final de mi historia. O sea, el que creía que era el final de mi historia, ¿sabes? Yo había decidido bajarme y tal vez para muchas de ustedes iba a ser como una falta de respeto y como amigas de impotencia, pero al final de cuentas era O sea, ¿te ibas a bajar del escenario? Sí, al momento de empezar el doblaje. Yo por eso estaba molestísima. Y ese contenido se va a ver solamente para los miembros, pero yo literal te quería matar. Y yo dije, en Güey, su lo hubieras perra visto. vida no vuelvo a hablar. Toda Recuerden vez ser negra, miembros sí. del programa para poder ver todos nuestros deschongues y cómo hacemos que nuestros productores sufran. Bueno, yo había tomado mi decisión y en ese momento ahí voy al tema que hoy me tiene consternada y como sacada de onda. Sirena Show, ¿por qué te querías meter al doblaje? Hoy por hoy no lo entiendo. ¿Por qué arriesgar tu historial? Ella sentía que se estaba robando su historia. Dijo, ¿cómo que ella se va a entregar en mi lugar y va a quedar como la heroína y yo voy a quedar como la más coyona de la temporada y la más miedosa, la que no puede hacer un doblaje? Qué sospechosito, mija, qué sospechosito que quisieras asaltar por mí al doblaje. Honestamente, güey, primero que nada voté por ti, güey. ¿Qué pacho? ¿Qué les dije? Aquí traía la culpa. Sí, la verdad es que sí me remordió. ¿Para qué les digo que no? Cuando te mandan al doblaje, que no creí que fueras a romperte de esa manera, dije, güey, no mames. Ahí sí fue cuando dije, no, o sea, esto no está bien. Ok. Yo creyendo que iba a ir para un lado el juego, resulta que sí fue para otro y la perjudiqué. Entonces, pues, perdóname, bebé. Entonces, pues Sirena me dio su excusa vieja. Porque ya saben que los excusados viejos a mí no me gustan, pero pues... que te lo agradezco, más no te lo pedí. Entonces No, yo sé que no. No, ya se van a pegar, péguense. No, Como espera. que ni pasó. Por Yo favor, sé, es me obvio dejan que hablar no con lo Sirena. Te hablas por favor. mucho. Pero déjame hablar con Sirena, por favor, Yoyaina. O sea, ya, por favor, un tantito. Es que ya hablaste mucho. No, yo porque también es que quiero preguntar más cosas. Pero Como que ya no pasó, güey. Sí, ya. O sea, entonces no me Sí, van ya, entonces no ya. van a dejar a mí hablar cuando quiero hablar. Es que hablas y hablas y hablas. Escúchate. Y entonces no puedo hablar. Pues todas queremos hablar, bebé. Pero tú has hablado un chorro y nadie te ha dicho nada. Déjame Pero hablar porque este yo tema. pregunto Porque es el cosas. momento de hablar. Me tiene un poco estresada mi Velvetín porque siento que siempre está como queriendo acaparar el centro de atención, que está bien, yo entiendo que ella no ha tenido el foco que hemos tenido todas nosotras, ¿o sí? ¿Qué? O sea, como que ella quería ser la dueña de la cámara y pues no soporta cuando otras también tenemos chispa. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué? No, déjame hablar, Georgiana, por favor. ¡Que no, dije! No, en serio, no, te lo pido, por favor, de buena Una vez manera. ya peleate con Sirena, a ver. Toma, tus 15 segundos, bebé. Y ya estoy harta un poco, entonces ya. Que entienda que este no es su show, es el show de todas. Y más mío, bebé. Ya no quería más llanto de la Belve, ya fue mucho. Perdón, yo soy medio brusca para hablar y, o sea, era como gracias, ya compadres, mira. ¿Qué haces esa cara, Zoro? Yo no puedo hacer caras. O sea, ¿tú quieres pelear o qué quieres? No, Primero vas a pues, considerar sí, las caras que tengan que hacer, las voy a hacer, güey. ¿Te guste o no te guste? Es que es lo que te he preguntado desde el capítulo 1. O sea, hablo y que como que siento que algo no dices, voltear los ojos. Hago caras aquí, en el escenario, abajo, en donde sea. No voy a estar Te con estoy la cara preguntando la razón de la cara. O sea, ¿por qué así. quieres, No tengo que darte bebé? explicaciones de por qué hago caras. Yo sentía que la chica ya le gusta la cámara. Porque primero dice que no se siente preparada y luego después, ok, bueno, te vamos a hacer el favor de ayudarte. Y luego después, no, ya no quiero que me ayuden. Y luego después, ella ya se subió y luego ahora bájate. Oiga, ya, chinguen a su madre. O sea, ya. O sea, ni les di importancia porque, pues, ¿para qué? O sea, pues que hagan el reto de caras porque yo ya, mira, ya se me resbala, me enjabonera y todo, ya, qué hueva. La verdad. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo no sé cómo nos estén viendo en casa. Yo creo que me Pero- está viendo como la computadora. villana. Yo creo que estoy agarrando el papel de la villana y no quiero que sea así, pero bueno, si quieren. Y lo verlo, sí. eres. Tan. Un poquito así. Tan. ¡Ay, sí, Ya.
Hoy en día ustedes, cuando alguien se ataque, lo de hoy es hacer tan, 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 tan. Es una canción muy vieja, pero nosotras estamos trayendo todas las referencias antiguas a esta nueva temporada. Preferiría que en vez de estar saltando por todo el camerino, tapándome mis cámaras, se sentara y hiciera su trabajo. Porque tampoco es como que lo estoy haciendo tan bien, ¿saben? Entonces estaría espectacular que se centrara, se maquillara bien, se pegara bien las pelucas. Va a hablar Georgie. No, estaba hablando con mis amigas, no me estás dejando. Tú sigue haciendo tu show. ¿Ya acabó el show? Ok. Ay, ya, Jota. Ya, Ay, o sea, no soporta que otras hagan show. Ya aquí está. Tan, 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 tan. No, hombre, y se les calienta ahí atrás y está muy padre verlo. Entonces, hermanas, ya saben, tan, 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 tan. Comenta. Oigan, A ver, la pregunta que hizo Bajardo al principio. ¿qué? Ay, ¿cómo se sienten de hacer hoy su redención? Para algunas sienten que es una Yo redención. quiero presentar mi nuevo yo, haz de cuenta. Sí. Ajá, porque puede ser redención, puede ser una evolución. A ver, tú, Bajardo, explícanos. Mi modelito, la verdad es que yo... ¿Qué va a ser? ¿Un pati Navidad? ¿Cómo es un No, mi guatequito, modelito es como un... Guatequito. Natalia Jiménez. Ay, es que pues, No. me explica en casita que hoy Es que, hermanas, ahora que estamos aquí llenas de transformistas, ya nos explicaron que, por ejemplo, una peluca. yo saco este es un Cher. Es un Cher. Este es un Cher. Es ¿verdad? una Itzayana. Este es un Itzayana Carter. Carter oficial. Pero, hermanas, ya nos explicaron que, por ejemplo, sacas tú una peluquita. Es una Belinda. Y es de que, por ejemplo, miren, El artista. Bueno, Bajardo, pero no, entonces... esta es una... ¿Esta para quién sería? A ver. Este es un gato. Es una Gloria Trevi. Es una Gloria Trevi. ¿Esta quién sería? Esa no. Esta es una Gloria Trevi Una cuando Ana traía Bárbara. vale, una Ana Barbie. Entonces, yo hoy vengo como en un Natalia Jiménez, como en Pero no un- tiene ningún significado especial para ti. Sí, o sea, yo quise hacer algo que me representara como la chica de la moda que soy. Quise algo que y sin bocas torcidas, porque aquí la única de las portadas soy yo. ¿Qué? Y he de decir que contrario a lo que yo pensé desde el principio, estoy muy contenta por esta temporada. Ha sido una temporada espectacular. Creo que lo ha hecho increíble y creo yo que allá en casita usted va a estar muy contenta con todo lo que se vio en Solo las Más. Yo voy a presentar Renacimiento. Y me siento de verdad súper contenta de poder mostrar esto. Justo cuando lo vi el vestuario así, empecé a llorar. Ay, mi chiquita preciosa. Empecé a llorar, déjenme les digo por qué. Porque ahora me siento yo, ¿sabes? O sea, físicamente es lo de menos, pero ahora poderme mostrar como siempre lo soñé es súper bonito para mí y muy importante para toda la gente que me apoyó y que estuvo durante este proceso y también para mis fans que siempre estuvieron conmigo y a la gente que he inspirado. También creo que es una forma de demostrarles que sí se puede y que siempre tenemos que defender lo que somos. La verdad, mis lágrimas fueron de felicidad y de emoción, de celebrar mi cuerpo, de sentirme bien conmigo misma. Estábamos ri, acabamos llori todas. Obviamente la plataforma de La Más Draga nos ha dado un impulso a nuestras carreras y que siempre se lo vamos a agradecer infinitamente. Y yo siempre lo voy a decir y lo digo a las cámaras. Y me emociona, pero a mí La Más Draga me cambió la vida completamente. A todas. Y yo de venir y siempre insisto con lo mismo, pero de venir de otro país en la cual nunca me sentía valorado y llegar acá a México y como recibir tanto amor, tanto cariño y que valoraran mi trabajo, siempre se lo voy a agradecer a Bruno, a Carlo y a toda la producción. El decir, hey, miren esta chica de Chile, volémosla, traigámosla para acá, a ciegas, porque no me conocían, no sabían cómo yo era y todo, solamente habían visto mi audición y al tomar esa decisión cambiaron mi vida al 100%. Y dentro de mi pasarela es eso, es una fusión de lo que a mí me ha dado las razones de vivir, que es el cosplay, que es toda esa parte que representa a ese mundo otaku, a ese mundo en la cual
Mientras mucha gente estaba afuera jugando, yo era el que estaba ahí leyendo libros, jugando videojuegos y todas esas cosas en casita. Esa era mi gran compañía y que veía mis series en la cual me representaban y siempre quise ser. Y por otro lado, esa fusión de México, en la cual también mi pasarela está dedicada a un país que me abrió las puertas y que es para mí el gran amor a toda esa gente que ha creído en mi trabajo. Y no solamente cambió la vida de mí, sino que también cambió la vida de toda mi casa. Así que... Qué hermoso, bebé. Y gracias. Ay, qué bonito. Yo puedo tomar Pues la palabra, yo mi Georgiana. pasarela, yo primero. Bueno, sigues tú. Yo mi pasarela es como este sueño. Es que yo les voy a contar algo que me pasó a mí hace poco. Yo, acabando mi temporada, yo ya sí voy a llorar. Yo ya me iba a dar por vencida en la vida. Ya me había dejado ir. Ya me iba a morir yo. Nunca lo digas. Ya como que estos sueños son los que me mantienen aquí, ¿sabes? Como buscar lo bonito de la vida. Porque pues no es tan bonita a veces. No sé, a veces como que siento que como que no me merezco estar aquí, ¿saben? Como que... Si todo el mundo me está constantemente diciendo que no, o sea, no sé, como que siento que el universo me lo dice, mi cuerpo me lo dice, el destino me lo dice, usted, o sea, la gente que me odia me lo dice. A veces todas esas cosas como que se te meten en la cabeza y es lo único en lo que puedes pensar. La gente es criticona y la gente dice, Georgiana es así, Georgiana es esa. Pero yo te conozco a fondo, sé quién eres una persona maravillosa y estoy muy feliz de haber tenido todo este tiempo el privilegio de ser tu amiga. Ya, te amo. Y de estar aquí contigo, güey, es increíble. Igual también desde que yo te conocí, yo ni me pasaba por aquí a hacer drag y tú ya estabas haciendo videos de gachos, les tengo un chisme buenísimo y verte aquí ya con tu evolución. En tan poquito tiempo eres un monstruo, güey. Muchas gracias, chicos. Estoy muy agradecida de estar aquí, estoy muy agradecida de estar viva y estoy muy agradecida de todos ustedes y de todo lo que estoy logrando. Yo sí puedo tomar la palabra rápido, ya que con el llanto siempre lloro. Mi pasarela está inspirada en ese momento, en la audición de la temporada 2, cuando el conejo político, que nos reímos obviamente hoy en día, pero para mí sí fue como literal me destruí. Salí de ese, o sea, ver que todo el antro tenía pancartas de Velveteen, y ver cómo iba bajando durante el performance fue que es lo más fuerte de mi vida. Saliendo de esa audición, fue cuando entré al hospital. Sácalo, bebé. Y fue muy fuerte para mí ver cómo de la nada, de estar brincando en el escenario de Conejo Viejo a estar en una silla de ruedas con oxígeno, pesando 40 kilos. Yo ya también me había rendido. Y fue cuando esta puta llegó a mi casa, literal, yo estaba toda con tanque de oxígeno y en silla de ruedas. Te pones tu peluca y te pones tus tacones, así estés en silla de ruedas, pero vamos a grabar. Y así es como creé Fragmentadas de la Moda, que fue lo que hizo que ella resurgiera. Entonces, es el conejo que tal vez no llegó la Velve que todos conocen, pero llegó la Velve que hoy pudo llegar a completar esta travesía. El último día de clases, un llorar, un mar de lágrimas. Y para eso estás y vas a inspirar a un montón de personas. Y somos tu familia siempre, que no estás solo. Ya basta. Yo la lloradita de toda la temporada me aventé yo, las lágrimas. Yo, hermanas, hoy en específico voy a dedicarle esa pasarela a alguien que perdí hace unos meses, que le hubiera encantado verme. Chiquita, no. Ya, puta, nunca te había visto llorar. Creo que ha sido un año muy oscuro y hubo un momento incluso en el que perdí las ganas de vivir. Te amamos mucho. Mi preparación para venir fueron muy difíciles. Fueron muchos sacrificios que la gente no tiene idea. Estar en Solo las Más fue el motor
en todos estos meses para volver a recobrar esa motivación y ese camino que yo había sentido que había perdido. Estoy muy feliz, estoy muy contenta porque lo logré. La gente no sabe cuánto hacemos para llegar acá, de verdad. Y la verdad, yo siempre he dicho que cuando un atuendo, un performance, algo que vamos a mostrar, eso tiene mucho más poder que todo porque somos artistas y nos dedicamos a hacer sentir. Y cuando uno siente y cuando algo tiene un significado tan grande, es cuando se transmite y cuando llega. Ha sido muy complicado para cada una de nosotras llegar hasta acá. Muchos sentimientos a flor de piel y me gusta que mis hermanas por fin se muestren vulnerables porque, ¡ay, ya! A todas las adoro, a todas las respeto, las admiro y me siento muy feliz y muy orgulloso de estar con ustedes en esta primer temporada de Solo las Más. Las amo, putas. ¡Pinches perras! Es bonito sentir, entonces me gustó que perdieran pose un rato y así. Si ya las amaba, las vi hermosas, bueno, algunas. Y no sé, a mí eso me gusta. A mí eso me gusta que pase la más draga. La verdad, que siempre como que todas terminamos queriéndonos. La verdad. Aunque está la hermana fea que bufas y arrastras. Un aplauso por todas porque aquí seguimos. Bajoneadas y lo que sea, pero aquí vamos a seguir. Y porque quieran o no, siempre seremos ¡Solo las Más! Les doy la bienvenida a este sexto capítulo y a la semifinal de Solo las Más. Soy Marisol González y estoy muy feliz de ser su anfitriona y acompañarlos a una noche llena de emociones. ¡Prepárense! Primero, agradecemos a nuestro público, el más chingón, por ayudarnos a continuar con este sueño. Su apoyo nos motiva y nos da el combustible para seguir adelante. También tenemos un agradecimiento especial a quien sigue apoyando este gran sueño. Gracias a NYX Cosmetics por crear el camerino de nuestras feminosas que siempre está espectacular. Gracias a 2X Lager por seguir apoyando a que este sueño siga creciendo. A Zoe Water por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda la superproducción. Zoe la Más. Cargar en BP Gasolinas siempre estará bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche aquí en la pasarela. BP, la más brillante. Esta noche estamos en la búsqueda de la más de las más. ¡Ay, agárrense! Porque la feminosa que gane esta temporada se va a llevar la cantidad de $1,000,000 en efectivo. ¡Wow! No es todo. También $100,000 en productos de NYX Cosmetics. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Y ahora es momento de presentar a quienes serán los encargados de elegir a la ganadora de esta noche. Empiezo con nuestra jueza, que toda esta temporada nos estuvo acompañando, dando sus mejores críticas y viendo la evolución de nuestras feminosas. Es la icónica e inigualable que yo amo y adoro, Lolita Cortés. ¡Queridísima, hermosa Marisol! ¿Cómo estás, mamacita? Bien, feliz de verte, feliz de que esta vez estoy a tu lado y no me estás calificando porque yo sé lo que se siente. ¡No digas eso! ¡Tengo miedo! ¡No digas eso! Estás hermosa, eres talentosísima. Me encanta verte, estoy feliz de estar contigo. Yo más. Y bueno, dejo que tú presentes a quien más está con nosotros, que amo. Sí, amamos. Bueno, te amo y al contrario, tus críticas de verdad que ayudan Marisol, muchísimo te a amo, crecer. te Es lo amo, máximo. hermosa. Y nuestra siguiente jueza la estuvieron pide y pide y pide. Y pues hay que complacer a nuestro público, a nuestras feminosas. Así que les trajimos ni más ni menos que a la madre de todas las dragas. Así es, la mismísima Letal.
¡Ya te extrañaba! ¡Ya te extrañaba! Querido diario, te extrañaba y vengo bien contenta. ¡Vengo muy contenta! Porque luego se me pongo triste. Pero yo estoy muy contenta. ¡Yo también! Ma, si yo soy actriz multifacética, mira. Contenta, triste. No, yo, mana, multifacética. Queremos ponernos bien arriba. No, qué honor estar con la maestra. Te amo, tú Yo sabes la que vi te en La amo. Bella y la Bestia, dije, yo quiero hacer eso que hace ella. A ti te llevaban en brazos. No, ya caminaba, ya estaba muy grandecita. Ya tocaba el timbre. No, y estoy muy contenta y muy emocionada de ver a estas chiquillas. Yo las traje al mundo. Yo las parí. Yo las parí y las amamanqué con mis por 11 algo. chichis. Por algo te estuvieron pidiendo tanto, mi amor. Ay, Y cuando mira. las conocí me odiaban, pero ahorita las quiero mucho. Ay, te amamos. Qué emoción lo que nos espera, ¿eh? A ver. A ver. Bueno. ¿Qué programa? ¿Qué ¿Qué programa espera? programa? Agárrense. Y por supuesto, no pueden faltar nuestro trío de guapos rompecorazones, Tóxico, Veneno y Venenito, que se encuentran en la cima del renacer. Chicos, bienvenidos. Hola Marisol, Nos qué extrañaba gusto mucho. verte de vuelta. Me encanta verte siempre con unos atuendos increíbles. Con ese pelo rosa. Venimos combinados. Bien, y con Y tanto pues- corazón que tienen por allá atrás, se me hace que son todos los que están rompiendo, chicos. Y como pues lo mencionas, estamos aquí en la cima del renacer esperando a nuestras feminosas para entregarles la estrella dorada. ¿O no? ¡Que arda! ¡Que empiece la locura porque eso nos encanta! Y es que hoy estamos en la búsqueda de la muy más, donde las feminosas nos traen su evolución en un solo atuendo. ¿Están listos para esta gran pasarela? ¡Sí! ¡Eso! Pues inicia la macumba. Es momento de vibrar. Yo vine a arrasar, no me quieres buscar. Andamos coqueta, mona rica, super sensual, sual, super sensual, sual. Vine a ganar, de puta sensual. Así soy, un lujo todo sweet. Bitch, ya te vi, celosa a morir. Envidiosa, te gusta ser mi copia. Mal vibrosa, respeta mi popola. Soy un Cartier, me baño en moher. Tengo un shushu que me monta en Hermes. Shit, con lo que soy, hasta yo me miro y me erizo. ¿Quieres más, quieres más, quieres más? Cómprame todo, yo te quiero más. Alábame, ruégame, mímame. Cómprame todo y desquítate. Soy espectaculera, espectacular. Soy espectaculera, lera, lero, lero, la. Soy espectaculera, espectacular. Soy espectaculera, lera, lera, lero, la. Soy un Cartier, me baño en moher. Tengo un shushu que me monta en Hermes. Se buscan putonas, dragonas, culonas y todas las que quieren fierro viejo. Ocupo un gato, ocupo un guarro que me azote. Ocupo bar, ocupo verga lo que tope. Pero que me dé cariñita, sabroso rabioso el perrito. Me pone el bollo mojadito, trancadito y veladito. No te ofrezco trato de novios, pero ese huevito lo empolla. Te regalo un trago sin moño que se corre. Adentro chúpalo. Ocupo
empezar esta fiestecita. Suena la música ranchera, hey, hey, hey. Póngase botas y sombrera, hey, hey, hey. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, mi raza la mera, hey, hey, hey. Suena la música ranchera, hey, hey, hey. Para mis paisas allá afuera, hey, hey, hey. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, pura gente chingona, no chingaderas. Me preguntan where you from and what's your name. Soy Juana Pancha López de la tierra del maguey. Me conocen en Miami desde New York hasta LA. Voy coqueta, soy muy la más. Todos me miran aquí y allá. Me imitan mucho, soy única. Voy deslumbrando, domino el flash. Na, mucha mala fama. Para mí tu envidia es nada. No eres tendencia, ubícate. Yo soy la máxima, préndele. Vengo arrasando, mi vida, esta es la nueva era. Vele calando, que aquí llegó la mera buena. Yo no quiero que me quieran, yo soy como soy. Si te duele, aunque te duela, la estela soy yo. Hoy salgo a iluminarles la noche. Glamour, aporte fino, derroche. Yo no quiero que me quieran, yo soy como soy. Si te duele, aunque te duela, la estela soy yo. Ragatata, mi seguro y sensual. Vende figura, mirada letal. Ultra coqueta, y especial. Toma, rostro, de su foto. Ragatata, mi seguro y sensual. Ultra coqueta, y especial. Estúpidas que critican. Si para criticar yo soy la perra. Nada, mucha mala fama. Para mí tu envidia es nada. No eres tendencia, ubícate. Yo soy la máxima, préndele. Nada, mucha mala fama. Para mí tu envidia es nada. No eres tendencia, ubícate. Yo soy la máxima, préndele. Hoy salgo a iluminarles la noche. Glamour, aporte fino y derroche. Yo no quiero que me quieran, yo soy como soy. Si te duele, aunque te duela, la estela soy yo. Nada, mucha mala fama. Para mí tu envidia es nada.
Qué presentación tan asombrosa nos hicieron mis feminosas. Definitivamente son las más de México y eso merece un aplauso. ¡Bravo! Qué impacto de verdad verlas. Las había visto en sus temporadas, en todo el relajo que habían hecho, las cosas tan bonitas, pero aquí me impactaron. Ahora sí, es momento de que nuestras juezas nos den su muy acertada opinión. Recuerden que el día de hoy Cifer no recibe críticas porque ya va directamente a doblaje, ¿ok? Así que empezamos. ¡Esas son mis hijas! ¡Ay, vengo muy contenta! Y voy a hacer eso. Agárrense porque voy a brincar, ¿eh? 1, 2. ¡Ay! ¡Hijas de la chingada! Hasta ahora se maquillaron bien. Tanto estuve chingando. Vean esas caras. ¡Qué perras! A ver, para la derecha. A ver, todas para la derecha, coordinadas. Para la izquierda. Vean nada más. Me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa porque nacieron de este vientre. Me quedó colgado por todas estas puleras y 11 chichis y bien ocupadas. Me siento muy orgullosa de verlas aquí paradas, a cada una de ustedes, desde que las conocí cuando eran chiquitas y ver la evolución tan chingona que han tenido cada una de estas hijas de su chingada madre, que soy su madre, y verlas aquí paradas con esas caras, con esos vestidos, con esas pelucas. Saben que la quiero un chingo a todas. Y me da muchísimo gusto estar aquí hoy como la madrina, como la madre de todas las dragas. ¡Eso! Y la queso, badón, le voy a dar en el hocico. En la queso. Oigan, ahí va. Georgiana. Ay, me recuerda mucho, ¿sabes a qué, mana? ¿quién, Cuando bebé? iba en el kinder, era chiquita, en el desfile de la primavera. Y me decían, Letal, eres bien linda y tierna. Pero te voy a decir una cosa, aquí de amigas que nadie escuche. Ay, ese maquillajazo. Pero ¿sabes qué me hubiese gustado mucho, mana, aquí entre nos? Que le hubieras puesto rosa en los ojos. Ya sé, pero Letal, los ojos son como las florecitas. Pero no pasa nada. Inicias truco para todas. Agarras la brocha y le dices, amiga, ayúdame. Hoy vengo frágil. Y entonces agarras la brocha con rosa, pero de esos chingones. Claro, mexicano. Así. Y le pones en la ceja y luego lo difuminas con la cuenca. Ya sé, pero ponle más, mana, y te mando sombra yo. Mi queridísima Lolita. Georgiana, te ves tan bien. Te ves espectacular. Te ves encantadora. Yo quiero ese vestido. Lo quiero ya. De la semana pasada. Es que has tenido unos altibajos. Pero vieja, de verdad, mi feminosa, qué belleza, mamacita. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡La Guajardo! Yo la vi y dije, ¿dónde están los chingados ojos de mi hija Guajardo? Ese flecado, ahí está, ve nada más que te costaba cortar la peluca 1 centímetro y así. A ti te voy a dar un truco, te voy a decir, vas a agarrar 2 brochas y le vas a decir, mana, tú vas a hacer una cosa y tú la otra. Tú el rubor y tú el contorno. Entonces, te pones así. Y te pones de ladito y le haces así. Es importante subir el pómulo y apretar el culo. Es muy importante. Con ustedes ya no apretan el culo. Lo dudo mucho, mi vida. Yo tengo otros. ¡Ay! Pero sí es cierto. Bueno, agarras y entonces sonríes así, le pones y vas a agarrar primero el contorno y lo vas a poner de la sien hacia el pómulo y lo dejas en el iris. Ahí a la mitad le dices, ahorita vengo, no te vayas. Luego agarras el rubor y lo pones del iris para arriba para que no se mezcle y entonces esté el contorno y esté el rubor y esté el iluminador. Dale chance al iluminador para que suba arriba y te veas así, chiquita como mi cintura. Mi feminosa Guajardo, a mí sí me gustó el fleco. Ahora, claro que sí, tienes razón, me encantaría tantito arriba, una nada arriba. Pero ese peinado, con esos aretes, con esa gargantilla y ese vestido, porque voy entendiendo, ese vestido que te hace esas curvas, se te ve espectacular. Felicidades, mamacita. Muy bien, Guajardo, muy bien. So nasty. Ay, mira, te voy a decir una cosa, pero que nadie escuche, ¿eh? Nadie va a escuchar.
todas estamos chuecas de la cara, mana. Y yo estoy bien chueca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se checó! ¡Ay! ¡Se checó! ¡Ay! Se les estuvo di y di. ¡Ay! Mira, venenito salió al tiro. Pero te voy a decir una cosa. Primero vas a agarrar el blanco y le vas a decir, aguántame tantito. Y entonces agarras el blanco y te dibujas primero el párpado superior. Lo nivelas, lo subes arriba, 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 arriba. Y luego lo unes abajo, 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 abajo. Y luego de ahí lo subes, lo jalas para la nariz. Y luego de ahí, pues te persinas a ver cómo va a quedar. Pero, porque, mana, luego una queda muy cruzada de las cables. Pero eso, yo me acuerdo cuando te maquillabas antes y vieras esta pinche jeta que te haces ahora. ¡Ay! También tengo las fotos de antes y sin filtro, ¿eh? Pero ahora parece que todas traen su filtro, ¿eh? Muy Sí, bonitas. todas en maquillaje de filtro, leti.com. ¡Ay! Pero muy bien, muy bien. Nada más la Leti. ceja. Ya te la había hecho a ti, cabrona. Yo te la hice una vez. Ahí está. Mi queridísima Soronasti, me encantas. Me encanta tu vestido. Amé esa peluca, amé el sombrero, amé esa parte desnuda de tu cadera. Me parece de verdad fascinante que estuvieras caminando, te tiras el guante y regresas a seguirte luciendo. Te lo agradezco infinitamente. Felicidades, mi reina. Felicidades. ¡Bravo! Ahora. Vamos ahora con Velveteen, mi amor. ¿Qué le tienes que decir? Ay, yo estoy muy confundida y pendeja. ¿Por qué? Porque yo la veía y decía, ¿quién es esta chamaca? Esa no ¿tu salió de mi... chamaca? Esa no salió de mi vientre. ¿Sí? Pero ya sé quién es. ¡Es la Velveteen! Ay, yo la veía. Una vez llegó a mi casa y estaba muy nerviosa. Dicharachera. A ver, Velveteen, 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 Velveteen. Ese maquillajazo, a ver para la derecha, a ver para la izquierda. Ay, la mamá Inés. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando una está carona como una, porque yo estoy con cara de memela. Yo hoy vengo hinchada porque no dormí bien. Hoy vengo hinchada, mana. 45 gotas de Ribotril y no me hacían nada. Entonces, hoy vengo en Ribotril. Pero Muy bueno, bien, cuando muy una- bien. Nadando en Ribotril, la chica. Nadando Mira, aquí me está. gusta. Pero cuando una está carona, te voy a decir qué pasa. Primero, agarras una brocha y un contorno que es color olivo. Y lo vas a agarrar y te pones así de ladito, así. Y primero, de la orejita para acá abajo, cortas ahí, antes de hacerla arriba, para que tu cara, mira, se haga Ah, claro. así, mira, como la cola que ojalá varias tuvieran. Y si te vas a poner ese gorrito así muy tierno, súbete la ceja más arqueada hacia arriba para que no se vea aplastado y entonces crezca así, así. Ninguna así. de ustedes se dan, perdóname, por favor, perdóname, pero es que lo tengo que decir, mi ¿Qué, queridísima mana? hermosa. Ay, cuéntame, ¿qué Ahora pasó? resulta que todas están calladitas. Nadie se ha quejado. Nadie ha dicho, es que así me maquillo, es que este rubor es el que uso, es que... Porque llevamos semanas en donde dan unos contestones, mi reina, así que gracias por venir, porque mira, calladitas todas, Se nota que llegó la calladitas mamá. todas. Ya Claro, llegó su madre, pero, señora. mana, comadre. Ya llegó su madre. Comadre, es que ya le di chingadazos ya durante 6 años. No, mi amor, pero tú y yo llevamos 17 años de conocernos. Que ya estas todavía no entienden. A ver, señoras, soy su abuela. Esta es su madre y yo soy su abuela. La cosa está así. Mi querida Velveteen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Vienes vestida de nana? De nana. No, de conejo. Ujú, sí. De la nana del conejo. O de una nana conejo. No sé a qué te refieres. Me refiero a tu vestido. Ok. Tu vestido parece que es de una nana en época de 1800 aproximadamente y estamos en Europa. Así te veo, ¿ok? ¿Qué me pasó con tu presentación? Que a pesar de ser un conejo, estás en una pasarela. Y no sucedió lo que tenía que es llamar la atención, llamarme la atención.
¡Ay, la Rudy Reyes! Ay, mira, ese enterizo. Ay, yo me lo pongo y me veo divina, pero como María Carey, mana. Un tamalón de ese tamaño. ¡Qué tamalón! Pero, Rudy. Yo te he visto que te maquillas en 2 minutos. Y luego, ¡ay! Bueno, ahorita parece como de 3.5. Pero te voy a decir una cosa. Bendito sea, mana, bendito sea quien le tengan que agradecer. Ya le agarraste el pedo a tu tono de base. Me acuerdo cuando la conocí que gritó, ¡ese es mi tono! Pero ahorita, mira, ya quedó muy bien. Y luego ya sé que tú eres jetona, como yo, mana, soy muy jetona. Entonces, no me termines tan adentro la ceja, un poquito antes. Yo te maquillé la ceja en aquel promo de tu temporada. Y te puse doradito en el inicio y te veías divina. Tú póntelo sin miedo. Sí. No juntar la ceja. No juntar la ceja. No juntar la ceja tanto. Ni a los hombres tampoco, ¿eh? Ni a los hombres. Mi reina hermosa, vente. Cuando te vi tan tapada, pero con ese rubio que tenías, dije, qué belleza. Cuando este trío de babosos te quitan la ropa como pudieron y sale una perla. Porque mi reina, tú sabes hacer show en el escenario. Tú sabes lo que es hacer show en el escenario. Y te paseabas y te paseabas. Y cuando llegas otra vez a tu perla, te acuestas y se cierra. Ay, mi amor, yo quiero un show tuyo. Yo quiero verte. Era lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cuánto invierte el público en nosotros? Y entonces, ¿cuánto nos toca invertir en ellos? Para que inviertan, para que eso se regrese. Eso es un show, mi amor. Felicidades. ¡Ay, qué bonito! Muy bonitas palabras. No, es que tú lo dijiste, Mari. ¿A poco no? La piel. ¿Verdad Claro. que tú la viste? Claro. ¿Qué nos espectacular. dijiste cuando la viste? Sí, me impactó. Muy bella. Felicidades, hermosa. Vamos Felicidades. con otra belleza, mi querida Madison. Ay. ¿Letal? Es tu turno. ¡Ay! Yo me acuerdo cuando salió la pasarela de esta mujer y yo lo que vi fue una mujer, para empezar. Vi una mujer espectacular, de esas que me gustan a mí mucho, cómo se ven. Una mujer espectacular y yo lo que veo aquí es una mujer evolucionadísima, mana. De esas que llegan y dicen, hermana, hasta un lado porque aquí estoy yo. Y eso, no sabes lo feliz que me hace a mí. Muchísimo. Veo una mujer orgullosa, sintiéndose la más chingona de todas. Y eso, como quiera, el maquillaje lo has arreglado mucho. Lo has pulido, la peluca, lo demás está ahí. Pero tomar decisiones en la vida que nos hacen feliz a nosotras y no a las demás personas, eso es lo más importante. Y eso es lo que estoy viendo yo ahorita. Felicidades, te quiero mucho. Ay, felicidades, qué bonito. Mi queridísima Madison, yo me imagino que tú sabes quién fue Augusto Rodin. Y entonces en esa época, los hombres no solo pintaban, hacían esculturas y demás, las mujeres no estaba permitido. Camille Claudel, que fue además su amante, ella se escondía y en la noche y en las madrugadas iba por el barro que había en las calles, se lo llevaba y hacía esculturas. Camille Claudel desafortunadamente falleció en un lugar para enfermos mentales. Rompió todo lo que ella tenía, todo lo que ella logró con sus manos. ¿A qué voy? Para mí, eres lo que Camille Claudel, siendo discípula de Augusto Rodin, habría querido en una mujer. Felicidades. ¡Bravo! Felicidades también a ti. Y ahora vamos con esta imponente sirena.
Es que yo me acuerdo de la señorita Sirena que está aquí enfrente, que yo le decía, yo y todo el mundo, vienes de no sé quién, y luego no sé de quién. Ya como chinga la letal, como chinga, y sí chingaba mucho. Pero ve esa cara de esa pinche vieja. Esa cara de chava. Me da muchísimo gusto que alguien que de noche a noche se la pasa haciendo fulanita, 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 hoy puedan ver la jeta del artista que hace a todas esas. Y sí está padre, luego hacer a una a otra. Pero lo más bonito es encontrarte a ti misma y decir, esta soy yo. Bueno, ¿qué pasó ahí? La semana pasada Siren estaba fúrica conmigo. Fúrica, fúrica, fúrica. ¿Por qué? Estuvo a nada de bajarse y decir... No, decirme, me lo dijo todo en el escenario. La primera vez que yo hablé con Sirena, le fue horrible. En este episodio, después de la semana pasada, lo único que puedo decirte es que no dejes que estos tres vengan a arruinarte el espectáculo. Se les estuvo di y hasta se les repitió. Lo he hecho en innumerables semanas, señoras, ¿ok? Feminosas, no puede ser que no podía ponerte ni la corona. Me pasó que se veía en el vestido que venía abajo. Me habría gustado que se tapara con más. Más de lo que quieras, porque aquí, entre más, mejor. Para que no se viera. ¿Sí? Como soy la abuela. La abuela de todas las dragas. De todas las dragas. Tengo más edad que la carrera que llevan. Y tengo fácil 43, 44 años de carrera. Tuve una madre maravillosamente exigente. Y si estas semanas les he pegado con todo, es porque después de que mi mamá se fue, porque estuve enojada con ella mucho tiempo, entendí por qué lo hizo. De verdad, feminosas, prepárense. Esto que tienen ahorita se les está dando porque se lo ganaron. Ahora gánenlo afuera. No olviden esto. No olviden los días de llanto, de frustración, de enojo. Por favor, eso los va a hacer grandes, grandes feminosas. ¿Ok? Gracias. ¡Qué bonito! Quiere hablar Sirena. Cuenta, Sirena, ¿qué pasa? Gracias, mi amor. Lola, eres una divina. Qué gusto estar aquí, todas nosotras enfrente de ti. Gracias por tus críticas de hoy. Estamos contentas y muy agradecidas por todo lo que nos diste. Gracias, muchas gracias. Pero el día de hoy, pececitas, quiero darle un consejo a mi queridísima Letal. Mi amor. Ay. Tenemos mucho tiempo de conocerte cada una de nosotras. Yo te conozco. Sabemos la persona que eres, el artista que eres, la artista que eres también. Y amamos con todo el corazón la persona en la que te has convertido. Estás en tu mejor momento. Y estamos tan contentas de verte brillar descomunalmente como nunca te hemos visto. Es un gusto y un privilegio que esta gran producción haya cerrado con broche de oro teniéndote aquí como juez el día de hoy, mi amor. ¡Me lo están haciendo llorar! Te mis amamos. muchachas! ¡Bravo! ¡Truco! Sigue siendo Letal. ¡Ay, Letal! ¡Qué bonito verte tan conmovida! ¡Leti la más! Nunca te había visto así de conmovida, ¿eh? Me encanta. Yo nunca te había visto conmovida. Muy merecido, porque lo que están diciendo es verdad. Y toda la huella que has dejado en tantas chicas. Hay muchos momentos bien difíciles en la vida. Yo las conocí desde hace 6 años a todas y uno se enoja con la vida por muchas cosas. Hace 1 año y medio mi madre y mi abuela se fueron juntas, y
gracias a todas ustedes y a todas ustedes y a todos ustedes porque en este año y medio me acompañaron en esto que era muy duro. Pero yo sé que de todas las experiencias que todas tenemos aquí de vida, podemos tomarlas para salir adelante y convertirnos en lo que queramos ser. Ustedes son unas grandes artistas, pero son grandes seres humanos que he compartido con ustedes. Gracias por acompañarme en todos los momentos muy culeros, bonitos, pero qué bonito reencontrarnos en estos momentos tan maravillosos de mi vida. Gracias a todos. ¡Ay, qué bonito! Te amamos, qué momento tan especial. Y que es cierto, después de todas las adversidades, cómo se fortalecen, como lo están haciendo ustedes, y verlas aquí brillar esta noche como a ti, es fruto de todo lo trabajado. Gracias, te quiero, amor. te amo. Gracias. Y bueno, ya para cerrar, vamos a cerrar con Cifer, que ya sabemos que no hay crítica, pero me parece que alguien tiene que decirte algo. Sí, yo quiero decir algo y esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces en donde uno está, sea un estado o un país, es muy culero que de donde es una no valoren lo que eres. Y yo sé que tú estás aquí parada, enalteciendo muy cabrón con esa arte que tú sabes hacer, muy chingón, de pies a cabeza, enfundada en algo mexicano. Y dirán, ¿por qué insisten en ponerse algo mexicano? Porque tú estás completamente agradecida de este país. Que te abrió las puertas, los brazos y los corazones de toda la gente que te conoció en tu temporada. Y yo sé que es bien duro tener que irte a otro lugar para triunfar y en tu lugar no te vean como están, pero hoy te están viendo. Y hoy seguramente toda esa gente culera que dijo, ay, ella no sé qué, hoy te dicen a la gente, era mi amiga, yo la conocí y era súper talentosa y yo la apoyé. Estás acá, enamorada de México. Y México y todos los que estamos acá estamos muy agradecidos en que enaltezcas nuestra pasión, nuestra cultura de esa manera. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso más. ¡Bravo! Rápidamente, mi padre salió de Santiago de Chile antes de que entrara Pinochet. No regresó. Cuando yo te dije compartamos un pastel de choclo, estoy segura que pensaste que yo no sé lo que es eso. Yo fui criada en la comunidad chilena, mi amor. Los Arriagada, todos Epimenia Pizarro, el bombo legüero tocando, todos con la guitarra. Yo entiendo lo que es eso. Mi padre no regresó. Mi padre, siendo un concertista de piano, llegó a este país, se quedó y tiene mucho que agradecerle. No te sientas lejos. Habemos gente que sin que lo sepas, pertenecemos a lo mismo, ¿sabes? ¿Ok? ¡Qué bonito! Y bueno, aquí otro recordatorio. Esta competencia, ya lo saben, es diferente. Y la feminosa que resulte la más de esta noche va a tener pues su dinerita. Así que es momento de revelar quién es la muy más de esta noche. ¿Quién será? ¿Quién será, Letal? ¿Quién será, mi querida Lolita? ¿Quién será, mis feminosas? Y esa eres tú. Ay, mala. ¿La digo o no? ¡Sí! ¡Sí! Eres tú. ¡Cifer! Soy mexicana chingona. ¡Bravo! Estrella dorada, dinerita. Gracias. Por favor, te invito a que pases a la cima del Renacer para recibir tu estrella dorada. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad esto lo hice con muchísimo cariño. Acá está la fusión
del cosplay, que es lo que me ha dado la razón de vivir en estos últimos 10 años, que represento esa comunidad que está ahí presente, la comunidad otaku, la comunidad del cosplay, y también al país que me abrió las puertas y que toda mi vida voy a estar agradecido. Y Lolita, vamos a ir a comer el pastel de choclo y un mote con huesillo. También, mi amor. Ajá, muchas gracias. Claro. Gracias. Bravo, Cifer. Cifer, hermana, ya eres mexicana. Y ahora vamos con la casi más. Ay, mucha emoción. Y esa que se lleva su estrella rosa eres tú. ¿Sí? ¡Rudy Reyes! ¡Créetela, Rudy! ¡Eres tú! Tóxico, por favor. Ay, tiene estrellita. Eres brillante, nunca dudes de ti, porque eso se refleja y eres más brillante de lo que imaginas. Y pues ya escucharon a nuestras juezas, así que es momento de que pasen al purgatorio a votar por la feminosa que quieran eliminar en esta competencia. Pero antes de votar, recuerden que es la semifinal. Y esta divina revancha debe de ser magistral, ya que la que gane en esta ocasión obtendrá una estrella dorada. Y la que pierda, no una, 2 estrellas negras. Lo cual cambiará todo el tablero. Y también pueden votar por la más de la noche. Así que, ahora sí, Fer, escucha con atención. Como ganadora de una estrella dorada, tú podrás ceder tu lugar en el doblaje. Piensa muy bien a quién quieres mandar. Y también recuerda que hoy tú no votas. Dicho esto, les pido por favor que pasen al Mi Clan mientras van pasando una a una a votar al purgatorio. Adelante, feminosas hermosas. También nos dijeron que la que tuviera más votos iba a doblaje con la posibilidad de ganarse una estrella y si se la gana también le ayudaría a levantar un poco sus puntos. Porque yo sé que Cifer va a votar por mí porque pues así lo hemos estado haciendo, venganza tras venganza. Ok, venga, pues entonces sé que es una desgraciada para hacer un doblaje y sé que lo pudiera hacer muy bien si es que estuviera ahí en un doblaje. Entonces, nada personal, igualmente ya lo sabes, hermana, así que... Todas van a votar por Velveteen y yo no quiero votar por Velveteen otra vez, no quiero otra vez que empiece a llorar a cada ratito. Pues de los espectáculos y pasarelas de todas fue la que todas se ven espectaculares. Y pues ya esta votación se basa en eso y ya no es estrategia ni nada. Ya no estoy jugando nada, ya solamente es ser justa y sea lo que sea. No, nada que más decir y pensar. Es todo. Creo que ha sido la votación más difícil porque juzgar el mejor drag de alguien creo que es la cosa más complicada del mundo, pero creo que dentro de todas fuiste pues la menos. Ok. Yo dije algo al principio de la semana y pienso mantenerlo, así es que tratando de ser justas y de vivir todas la misma experiencia, la respeto mucho, la amo y la admiro mucho.
pero mi voto es por... Adelante, caminante. Ya tengo el resultado de quién tiene la mayoría de votos. Y esa eres tú. ¿Quién tendrá que dar un paso adelante? Eres tú. Ay, estuvo muy reñida esta competencia, llena de emociones. Sin duda una decisión mucho más difícil. Y la que va a la divina revancha eres tú, Sirena. Así que, Cifer, por favor, da un paso adelante. Y te pregunto, ¿haces el reto o eliges quién lo haga por ti? Este es mi momento de jugar, este es mi momento en la cual yo digo, córranse perras, ahora sí van a ver, como dicen, la que come callada, come 2 veces. Estuve conversando seriamente con mi serpiente y me he dado cuenta, después de todos estos capítulos, que bandos hay. Y escuchando y analizando muchísimo todo lo que está pasando en la competencia, porque a mí me ven muy tranquila, muy seria, muy callada, pero estúpida no soy. Y obviamente no me voy a prestar para el doblaje. Y puedo votar perfectamente por Zoro, porque me la debes. Yo dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que jugar así? Yo sé que es un juego, pero llegó el momento de que me dé mi merecido. Así que prepárate, no sé si estás lista, no sé si te sabes la canción, no me importa, pero te voy a mandar a ti. Así que mi voto es para Rudy. Yo no doy fe. Creamos un monstruo. ¡Qué huevos! Bravo, Cifer. Te respeto más que nunca. ¡Wow! ¡Wow, wow! Dijo el perro. Está bien, Cifer, no hay pedo. Yo sabía que esto iba a suceder. A eso vine y aparte, pues es lo que sé hacer mejor. Entonces dije, no, pues chingue su madre. Yo sabía que iba a suceder y cada momento, cada minuto que iba pasando decía, estoy listo, sí, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Y efectivamente me sentía totalmente preparado. Sirena, Rudy, ¿están listas para la divina revancha? Mis feminosas, a renacer. ¡Que comience el duelo! La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no te
mis hijas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien hecho, chicas. No. Sí. No. Sí. Y la ganadora. La ganadora de esta divina revancha. ¿Eres tú? Quien recibe su estrella dorada, ¡eres tú, Sirena! ¡Bravo! ¡Bravo! Por lo que Rudy esta noche recibe 2 estrellas negras. Y ahora, por favor, necesito que todas mis feminosas pasen al frente. Mis feminosas, mis queridas feminosas, es momento de que sepan el funcionamiento de las estrellas. Esas estrellas definirán quiénes son nuestras finalistas, ya que son puntos. Y aquí ya tenemos los resultados. Fíjense bien. La estrella dorada vale 6 puntos. La estrella rosa tiene un valor de 3 puntos. Y la estrella negra te quita 2 puntos. Hermanas, y como ese meme de la señora que está confundida, que se vienen muchos números aquí en la cara, Ya aquí ya empezó a pintar negro el asunto. por lógica, yo sabía que pues no iba a llegar a la gran final, hermanas, pero ahí iba todas casi creo que sacando las calculadoras y con contador en mano, y yo, hermana, ya, o sea... Daré a conocer la que por mayor puntaje se convierte en nuestra primera finalista. Y esa con 19 puntos. ¡Felicidades a Cifer! Soy mexicana chingona. ¡Yay! Soy la primera finalista, soy la persona que tiene más puntos a pesar de haber tenido esa estrellita negra. Aún así, soy la feminosa que tiene más puntaje y la primera finalista. Y ahora vamos con la segunda finalista. Con 18 puntos, muy cerca. Felicidades. ¡Adelante, Sirena! Soy mexicana chingona. ¿Qué pasa, Sirena? Lo logramos, bebés. Lo logramos. Por un segundo creí que no iba a llegar. Y el espectáculo tiene que continuar y yo voy con la tercer finalista. Y es que esto está muy complicado porque tenemos un empate con 12 puntos. Y yo les pido, por favor, que den un paso adelante las que se tendrán que enfrentar en la última divina revancha. ¿Cómo lo escuchan? ¡Ay, no! ¡Qué final! Con 12 puntos, las que se tendrán que enfrentar serán Madison y Georgiana. ¡Ay!
Porque además las dos tenemos una estrella de suerte y una estrella de talento. Entonces ahí sí que nadie puede decir que una se la merece más que otra. Pues lo voy a dar todo en base a mi experiencia y espero salir victoriosa. La verdad he crecido muchísimo y lo voy a dar todo, cueste lo que cueste. Le arranque la peluca que se la tenga que arrancar. Hermosas, Georgiana, Madison, ¿están listas para la divina revancha? ¿Listísimas? Pues a renacer se ha dicho. Ay, guau, la canción. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Georgiana, Madison, ya tenemos el resultado. Y nuestra tercera y última finalista eres tú. Sí. Eres tú. ¡Madison! ¡Bravo! ¡Ey, esperen! Porque esto no ha terminado. ¡Georgiana, también tú! ¡Tenemos 4 finalistas! ¡Hasta me pone de la emoción! ¡Felicidades, chicas! Jamás me lo esperé. Yo les dije el primer capítulo de mi temporada, yo aprendo muy rápido. No soy la mejor ahorita, pero aprendo muy rápido. Y creo que si ustedes van a este primer capítulo y vienen a este, van a ver el crecimiento enorme que he tenido. Nunca se den por vencidos. Nunca. ¡Gracias, chicas! ¡Bravo, bravo, bravo! La verdad es que creo que tenemos 4 maravillosas finalistas que nunca se dieron por vencidas, que siempre estuvieron, incluso en momentos en donde pedí que dejaran de ser ellas, lo lograron, se arriesgaron, se aventaron, hicieron lo que se les dio la gana, pero lo lograron. Son muy fuertes y todos somos vulnerables. Arriba el corazón y el ánimo. A llorar a su almohada, por favor. Felicidades. ¡Bravo! Siéntanse orgullosas de lo que lograron. Yo me quedo con todo lo bonito y toda la gente esta que siempre me apoya. Yo siempre voy a estar ahí.
siempre voy a seguir y aquí seguimos. Gracias a las personas que son leales y son reales. Sé que cada una de las personas que me apoyó sé que cada una de las personas que me apoyaron van a estar ahí para seguirme apoyando y darme esta fuerza que sé que tengo y sé que van a estar ahí para mí siempre y sé que Sor Nasty va a ser esa draga que me va a salvar de esos sentimientos. Y esto lo hice por ustedes, por mis payasitos, por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por Tali, por todos los que siempre están ahí, que se han ido o los que no se han ido, y también para el niño que vino del mar. Tú sabes quién eres y espero que estén orgullosos de mí. Y pues ya, se acabó. Son lágrimas de felicidad ahora sí. O sea, no estoy de como la Chilindrina. Yo la verdad estoy muy contenta de no tener que pasar por lo que van a pasar ellas, que van a tener que sufrir muchísimo, hermanas. Todavía esto no se acaba para ellas, pero para mí esto es apenas el comienzo de disfrutar solo las más. Lo logramos. Somos finalistas de Solo Las Más. Tan. Me dio muchísimo gusto porque de verdad yo pensé que no iba a llegar a la final. Solo pensé, pero sí llegué. Ay, preciosas, yo la verdad es que estoy lista para vender mis riñones, mi cuerpo, todo lo que tengan que vender, porque yo ahí voy a llegar a arrasar y ni modérrimo. Más clases de baile. Órale, yo voy a llegar, miren, pirueta tras pirueta tras pirueta. Y la que soporte. Les prometo a toda la gente, a México, a Latinoamérica, que no voy a volver a traer una maleta. Así que voy a preparar algo mucho más grande, algo muy bonito y algo muy significativo, porque ustedes saben que la casa de Cipher siempre es excelencia y calidad. Y les mando un beso. Amigos, yo soy su amiga Wendy Guevara y nos vemos este 7 de mayo, martes 7 de mayo, en el Pepsi Center. Compren sus tickets en Ticketmaster y todos los trucos, porque ¿qué creen? Yo seré la gran conductora de la gran final de Solo Las Más y todos los trucos donde vamos a ver quién es la ganadora de el $1,000,000 y ni modo. Tenemos una cita, ahí nos vemos, cuídense mucho y todos los trucos. ¡Mua!